Te damos la bienvenida a esta primera clase de AI First. Teníamos muchas ganas de dar esta clase, de celebrar este programa y compartir contigo y todos los que estáis al otro lado lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo. Creemos que lo que vamos a ver aquí a lo largo de los 3 meses de AI First va a tener un efecto totalmente transformador, no solo en tu negocio, sino en cómo tú ves como empresaria y empresario tu negocio en esta era de la inteligencia artificial. Bien, antes de entrar en materia, con esta primera clase, me gustaría coger un momento para hablar de la operativa del programa. Todo el contenido del programa lo vas a tener disponible en esta plataforma del programa AI First. Y aquí quincenalmente se van a ir subiendo las clases y el material necesario con cada clase para que tú puedas implementar, ejecutarlo y avanzar. A mayores vamos a tener un canal de Slack y el objetivo de este canal es que tú puedas plantear tus preguntas y dudas a lo largo del programa cuando vayas ejecutando. También, por supuesto, si hay alguna novedad o cambio que estamos viendo en AI First, se comunicará a través de Slack para que todo el día estés, para que en todo momento estés actualizado. Cuando encontremos nuevo material que consideramos que es interesante, si ha habido cualquier cambio, lo vamos a ir compartiendo contigo y con todos vosotros a través de esta vía. Por lo tanto, para sacar máximo provecho de AI First, es importante que te des de alta en el canal una vez se te ha dado acceso y te llegue la invitación por email para formar parte del grupo de Slack. Cada clase va a tener su apartado en Slack para que tú puedas plantear tus preguntas de manera ordenada. Por ejemplo, todas las preguntas relacionadas con esta primera clase en la que ahora entramos, que es la clase 1, el paradigma del amplificador, pues en Slack tendrá su canal correspondiente para plantear dichas preguntas en ese canal, en ese hilo de conversación en concreto. También tú puedes compartir tus preguntas con tus compañeros, ideas que has aprendido, observaciones. De hecho, la idea de Slack es que todos podamos interactuar y ayudarnos cuando veamos que podemos aportar valor. De hecho, si desde tu perspectiva tú ves algo que tus compañeros no ven, te animo a que contestes y a que nos ayudes, porque no solo contribuyes a los compañeros, nos ayudas a nosotros a aprender más. Es segurísimo que va a haber insights, métodos que tú ves y nosotros no. Y estaremos encantados de poder aprender juntos. Nosotros interveniremos puntualmente cuando veamos que la respuesta puede ayudar a todo el mundo. En las sesiones en vivo nos enfocaremos en sesiones de preguntas y de respuestas. Estas sesiones las vas a trabajar con un consultor de la incubadora y aquí el enfoque específico es hacer las preguntas correspondientes a la clase para que tengas máxima claridad para implementar y obtener un resultado. En estas sesiones en vivo alternaremos entre contestar preguntas a través del chat y contestar preguntas con micrófono abierto. En cualquiera de los casos, el formato para hacer tus preguntas es el mismo. Y si no se utiliza este formato, pues se te pedirá que lo replantees para que sea de máximo valor en estas sesiones en vivo. Esto lo hacemos siempre, por supuesto, teniendo en cuenta tus mejores intereses para ayudarte mejor. Entonces, ¿cuál es el formato de hacer tus preguntas? Empieza siempre con el final, con la pregunta que tengas y el objetivo que en este momento estés planteando en base a lo que hemos visto en la clase, pero no sepas cómo hacerlo. Y luego, danos contexto resumido sobre tu negocio si es tu primera toma de contacto con nosotros para que nosotros pues, nos podamos poner en situación y tener comprensión del negocio. Pues cuál es tu negocio y el desafío a nivel de problema o aspiración más relevante que tengas. Ten en cuenta que en estos espacios en vivo con un consultor de la incubadora se dedicarán 5 minutos para cada pregunta con micrófono abierto o a través del chat. Y en muchas ocasiones lo que acabará pasando es que el consultor te va a guiar hacia cómo resolver mejor tu pregunta con la inteligencia artificial. Y la razón de esto es sencillo, no es que queramos ser vagos, es simplemente que después de esta clase tú vas a crear tu bóveda de conocimiento y la inteligencia artificial va a tener mucho más contexto que nosotros para poder contestarte y ayudarte mejor. Entonces, lo que acabará pasando a lo largo de este programa es que el consultor se acabará convirtiendo más en un potenciador de tus ideas para luego ayudarte a redireccionar a la inteligencia artificial y que tengas mejores resultados. Si tienes alguna pregunta a lo largo de AI First sobre tu suscripción o tus accesos, en cualquier momento puedes escribir a aifirst@despegue.1 y nuestro equipo de soporte estará encantado de poder solucionar las dudas que tengas. Entonces, hasta aquí reglas imprescindibles para respetar el bien común. 5 minutos por pregunta, no se abre micrófono sin una previa confirmación de parte del consultor para poder participar y hacer las preguntas estableciendo el orden que hemos visto. No siguiendo las reglas,
hagas con todo el cariño, pues nos veremos obligados a llamarte la atención. Y esto lo hacemos simplemente con el propósito de mantener orden para que todos podáis participar y que podamos garantizar la mejor recepción de valor para todos los participantes. Así que te invito a que participes bien en el proceso con una mentalidad enfocada en el grupo para que todos podamos crecer. En base a esto, ¿cuál es nuestra responsabilidad en AI First? Darte nuestro máximo. Buscar todas las maneras de que el material sea accionable para ti y tu negocio y que tenga un impacto real. Tú, evidentemente, también tienes una responsabilidad durante el programa. Vas a tener que implementar después de cada clase las tareas que se asignen. Debes responsabilizarte de no aceptar cualquier cosa que te venga de la inteligencia artificial sin que haya un cuestionamiento detrás. Busca siempre simplificar lo que te propone a lo que realmente es útil para ti por donde estás y el objetivo que tienes en mente. Y debes validar todo lo que te propone la IA. Esta es tu responsabilidad. Y repito esto porque es importante. Es tu responsabilidad distinguir entre lo que es útil y accionable de la inteligencia artificial en base a tu contexto y tu objetivo. Como ya sabes, como parte de tu entrada al programa AI First, has recibido un contrato de confidencialidad. Nuestro propósito es darte nuestras mejores ideas y no queremos guardarnos nada. Queremos compartir incluso lo que estamos hoy planificando para nuestro futuro. Así que prácticamente en AI First vamos a compartir nuestros secretos, por lo que este contrato nos permite poder compartir esto sin reparo. Es importante, por lo tanto, que si todavía no has firmado el acuerdo de confidencialidad, lo dejes firmado porque si no, no podrás continuar con las siguientes clases. Dicho esto, nuestra promesa para ti sobre lo que vas a aprender en AI First es que tú adquieras una nueva habilidad, una nueva capacidad a la hora de pensar de manera estratégica y también práctica, orientado a la ejecución para poder crecer con la inteligencia artificial. Por lo tanto, todo lo que vamos a ver aquí hemos buscado aterrizarlo para que sea fácil de implementar y que sea totalmente válido, tanto si estás en una fase inicial comenzando tu proyecto, como si ya tienes un negocio en activo y quieres llevarlo al siguiente nivel de crecimiento. El objetivo a lo largo de estos 3 meses es siempre apalancarnos en la inteligencia artificial, no como una herramienta, sino como un partner estratégico, para que en todo momento nos pueda dar palanca e impulso en el negocio de la misma manera que nosotros lo estamos trabajando para nuestras marcas. Y el objetivo con esto es crear estructura y una base sólida que no solo te dé resultados durante estos 3 meses, sino también posteriormente, después del programa IFES, de manera acumulativa. Por lo tanto, esta metodología que vamos a ver aquí, además de ser aplicable independiente de la fase en la que estás con el negocio, es aplicable en diferentes industrias. No te limites a pensar que es que tu negocio es único o tu industria es diferente y complicada, porque las estrategias que vamos a ver aquí te van a servir perfectamente. Lo que debes aceptar es el hecho de que el poder de la inteligencia artificial impacta en todas las industrias. Entonces, antes de empezar con la primera clase, puesto que este es el inicio del programa AI First, vamos a hacer una visión de las 6 clases y lo que vamos a vivir juntos en los próximos 3 meses. Cada clase tiene una duración de unos 50-70 minutos. Y luego asistirás otro día, en función de cómo lo tenemos en calendario, a lo que es la clase en vivo. En estas clases en vivo se va a hacer un resumen de la visión global de lo que hemos visto en cuestión en la clase y ya entrarás directamente en el espacio de preguntas con el consultor, haciendo ese híbrido entre micrófono y preguntas a través del chat. A lo largo de los 3 meses de AI First tenemos 6 clases potentes que te van a permitir evolucionar desde usar la inteligencia artificial como una herramienta básica hasta aprovecharlo como tu socio estratégico para multiplicar el valor de tu negocio y acelerar el crecimiento. Por lo tanto, en esta primera clase vamos a entender y a entrar en el mindset del amplificador. Vamos a ver cómo transformar la forma de trabajar con la inteligencia artificial. Y después de esta clase, tú empezarás a desarrollar esa alianza estratégica para empezar a generar insights y identificar oportunidades en tu negocio. De esta manera, a nivel inmediato, empezarás a generar insights valiosos que ahora pues podrás tener gracias a esa bóveda de conocimiento que vas a crear con la inteligencia artificial, que veremos hoy en esta primera clase cómo hacerlo. También después de esta clase podrás identificar tus fortalezas y capacidades para aprovechar de la creación de tu ventaja única. En la segunda clase de AI First veremos el reconocimiento de patrones estratégicos y de oportunidades. El propósito de esta clase es que aprendas a desarrollar tu visión estratégica para ver esos patrones y esas conexiones que otros no ven.
Lo que vas a dominar después de esta segunda clase es lo que nosotros llamamos el marco de los 7 patrones, que permite revelar oportunidades ocultas para llegar a un crecimiento exponencial. El impacto inmediato que esta clase va a tener en ti, en tu negocio, es que te permitirá identificar múltiples oportunidades de crecimiento para ver un camino claro y desbloquear ese techo en tu negocio. En la tercera clase nos enfocaremos en la arquitectura estratégica para diseñar tu hoja de ruta hacia los resultados, utilizando lo que llamamos un marco de certeza. El propósito de esta clase es que puedas tener un camino que se base en evidencia hacia tus objetivos con puntos de activación precisos que te permitan maximizar tus resultados. De manera inmediata, después de esta clase, tú aprenderás a desarrollar una estrategia cristalina y validada que te permita ver de manera clara cómo vas a alcanzar tus objetivos, incluso los más ambiciosos. Y este grado de claridad te permitirá aterrizar un plan exacto que ahora vas a poder ejecutar. En la cuarta clase entraremos en el diseño de sistemas para aprender a crear sistemas estratégicos que protegen y multiplican el valor en tu negocio. Desde ventas, marketing, operaciones, desarrollo de talento, tras esta primera clase, de esta cuarta clase, vas a transformar áreas clave de tu negocio de esfuerzo constante en éxito sistemático. En la quinta clase entramos en la implementación táctica para dominar aplicaciones prácticas con la inteligencia artificial y crear un valor inmediato. Desde lo que es crear contenido hasta optimizar procesos, tendrás un plan táctico para maximizar el impacto en tu negocio. De manera inmediata, después de esta quinta clase, comenzarás a ver resultados ya concretos en base a una implementación táctica. Y en la sexta clase entraremos en una evolución estratégica para integrar en un sistema operativo estratégico, pues todo lo que hemos ido trabajando y poder posicionar tu negocio en una categoría propia. El impacto inmediato después de esta sexta y última clase de AI First es que ahora tú emerjas con un sistema estratégico completo para crear continuamente el valor compuesto. ¿Qué es lo que vas a necesitar para poder ejecutar de manera óptima y tener la mejor posibilidad de resultados con AI First? De entrada necesitas Cloud. Dentro de las inteligencias con las que hemos trabajado, es con la que nosotros realmente nos hemos desarrollado y estamos creciendo, puesto que permite un tipo de diálogo estratégico que con otras inteligencias artificiales, por lo menos hasta la fecha, no se puede llevar a tal grado de refinamiento y sofisticación. Evidentemente necesitarás la versión de pago, aquí no es cuestión de ser tacaño, estamos hablando de $20, 20 euros al mes, y es esencial porque solo con la versión de pago vas a poder construir tu base de conocimiento y diferentes proyectos a través de coaches, que es lo que vamos a ver en esta primera clase. Y necesitarás para las sesiones en vivo con el consultor de preguntas y de respuestas, ya sea ordenador o móvil con cámara, puesto que estos son encuentros cercanos donde trabajamos prácticamente a través de cámara de manera dinámica y enriquecedora. Una idea a comprender. Para nosotros esta cita nunca ha sido más relevante y creo que es la que marca el pistoletazo de salida de AI First. Wayne Gretzky, la leyenda del hockey, decía que yo no patino hacia donde está el disco, yo patino hacia donde va a estar el disco de hockey. La gran diferencia de este programa AI First es que no vamos a hablar de dónde hoy está el disco con la inteligencia artificial, vamos a hablar de dónde va a estar en los próximos meses, en los próximos 2 años, para que realmente tú ahora tengas esta ventaja competitiva y estos resultados exponenciales en el negocio. Y si miramos hacia dónde va a estar el disco con la inteligencia artificial, claramente vemos que va a revolucionar cada aspecto de un negocio, desde marketing, ventas, logística, operaciones, equipos, para crear, proteger valor y reconfigurar todo para siempre. Entonces, en los próximos 18, 24 meses, como empresarias y empresarios, vamos a ver emerger una división radical en el mercado. Los amplificadores y los usuarios. Los amplificadores entienden que la IA no es una herramienta, es una nueva forma de pensar y operar, y se basan en construir sistemas cognitivos completos, creando ventajas que van a ser prácticamente imposibles de alcanzar. Los usuarios pues seguirán viendo la IA como una colección de herramientas para optimizar lo que hacen. Pueden mejorar en productividad o eficiencia, pero se quedarán atrapados en una mentalidad empobrecida y limitante mientras el mundo se vuelve exponencial. Y esta división no va a ser sobre quién usa mejor la IA, va a ser sobre quién transforma fundamentalmente su capacidad cognitiva y estratégica. Es un poco similar a la división que vimos a finales de los 90 con la llegada de Internet. Tenías a los que veían Internet como una herramienta para crear sitios web y luego tenías a los Jeff Bezos y como Amazon, ¿no? Que vieron una transformación completa del comercio.
¿Cuál es la diferencia en esta ocasión? Que la división no es sobre aprovechar o apalancar un modelo de negocio, es sobre realmente revolucionar a nivel de capacidad cognitiva, a nivel de ventaja estratégica. Por eso lo que vamos a ver a lo largo del programa AI First, pues desde el paradigma del amplificador, la zona de amplificación, la regla de 10-80-10, no son simplemente frameworks, son las bases para que puedas posicionarte del lado correcto de esta división histórica. Otra idea importante son los incentivos de las empresas de tecnología. Las empresas de tecnología pues tienen incentivos para ir creciendo, para ir escalando con la inteligencia artificial. Charlie Munger siempre decía, dime cuál es el incentivo y yo te mostraré el resultado. Pues esta es la dirección hacia donde va el disco. Y es que la inteligencia artificial cada vez va a hacer más, no va a hacer menos, y va a ser más refinada, más sofisticada. Por lo tanto, toda estrategia, todo uso debe tener esto en mente. Tú debes planificar en función de lo que va a hacer la IA en el futuro, no solo lo que pueda hacer hoy. Por ejemplo, ahora todos hablan de prompts, están obsesionados con los prompts, pero es que si analizas el diálogo de la inteligencia artificial de cara al futuro y ya ahora está demostrando que es mucho más refinado, mucho más efectivo. Es obvio que en el futuro los prompts se van a quedar relegados, van a ser cada vez menos relevantes. Entonces, las percepciones impulsan el comportamiento. Si tú percibes, si tú piensas que la IA es una herramienta, tu comportamiento se va a limitar a seguir este pensamiento y vas a perder enormes oportunidades por el camino de hacia dónde va el disco. Y no queremos ser como los que pensaban que crear una página web era el gran punto y la gran panacea cuando llegó a Internet. Y luego la realidad es que perdieron enormes oportunidades. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un resumen de ideas grandes, clave, alrededor de AI First y el mindset. Tenemos la mentalidad del amplificador, el framework del 10-80-10, el comprender el lenguaje de la inteligencia artificial. Es algo que vamos a ver hoy en esta primera clase, porque la inteligencia artificial tiene un lenguaje propio y como empresarios debemos entender cómo es este lenguaje para saber hablar con la inteligencia artificial. Y, por supuesto, la parte de implementación. Con estas bases estamos listos para empezar el proceso de transformar tu negocio con la inteligencia artificial como tu partner estratégico. Así que vamos a empezar con la primera idea de esta clase, que es el paradigma del amplificador. Comprender la mentalidad de la amplificación en el contexto del crecimiento estratégico de tu negocio es la nueva palanca, porque el efecto compuesto es la piedra angular del paradigma del amplificador y su característica principal es la capacidad de multiplicar, de acumular valor absolutamente en todas las dimensiones. Vamos a desglosar esto para comprender cómo reconocer que estás realmente amplificando y por qué esta naturaleza compuesta define en sí lo que es el paradigma del amplificador. ¿Cómo tú puedes saber que estás amplificando con la inteligencia artificial? Bueno, la amplificación no es simplemente mejorar de manera incremental, es crear y generar la capacidad de componer resultados, de componer tu aprendizaje y por consiguiente de que al final del día tú te haces más inteligente con cada iteración. Entonces, estos son los indicadores que te muestran que estás amplificando con la inteligencia artificial. De entrada, tus resultados se multiplican porque con cada iteración los resultados son desproporcionadamente mejores que el anterior. Imagínate ahora que tú empiezas a trabajar en el desarrollo de un curso con la IA. Con el primer borrador, pues a lo mejor se te presenta un marco general. Pero en una tercera o cuarta iteración, si realmente estás amplificando, no solo habrás refinado el marco, habrás descubierto amplificaciones y aplicaciones profundas con ejemplos más claros. Otro indicador es que los insights se componen también, porque vas generando nuevas conexiones, vas detectando patrones, vas haciendo conocimientos más profundos que no existían. No es simplemente repetir lo que sabes, es crear algo mayor. Por ejemplo, si constantemente estás cuestionando de manera iterativa por qué sigue surgiendo esta idea, pues lo que acaba pasando es que descubres temas o patrones que afinan tu comprensión general. Otro indicador de que realmente estás en amplificación con la inteligencia artificial es que tu aprendizaje se acelera, tú te haces más inteligente en el proceso. Con cada paso construyes sobre la anterior y esto mejora tu habilidad de refinar ideas, de hacer mejores preguntas, de ser mejor estratega en tu pensamiento. Entonces, el indicador clave aquí es que te vas dando cuenta de que adquieres una mejor capacidad para resolver complejos problemas más complejos de manera más fácil y esto hace que tu conocimiento se fortalezca. Otro indicador es que tu inteligencia evoluciona, no solo produces un mejor trabajo, piensas a un nivel más alto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y este es un indicador clave.
Así que se te presentan desafíos, tú vas a ir viendo oportunidades y conexiones donde antes veías problemas. Otro indicador es que el impulso crece, es decir, el proceso gana impulso, autorreforzante. A medida que vas obteniendo resultados, a medida que generas insights, a medida que tu inteligencia se compone, el esfuerzo que requiere disminuye, mientras que los resultados aumentan. De ahí ese impulso. ¿Cómo se ve el efecto compuesto? Bueno, pues es muy atractivo. Principalmente se basa en tres iteraciones, que son las que estamos viendo aquí en pantalla. Vamos a explicarlas. En una primera iteración tenemos lo que llamamos la fundación, que es crear la base inicial. Por ejemplo, en nuestro caso, con la formación de FIRST en la que nos encontramos, hay ciertas ideas importantes que nosotros hemos fundado en una primera iteración que son propias nuestras. El paradigma del amplificador, el framework 10-80-10. Y aunque esto puede parecer lento, es esencial porque es lo que da resultados a largo plazo. En una siguiente iteración buscas multiplicar. Lo que hace ahora la inteligencia artificial es construir en base a los inputs que le das, para expandir ideas, para generar borradores, para descubrir oportunidades que tú no habías considerado. Por ejemplo, las salidas de la inteligencia artificial, pues a raíz de la fundación que nosotros le hemos dado, empezó a destacar ideas repetidas, como buscar la importancia de la implementación detrás de la estrategia para que realmente lleguen los resultados y la importancia de la simplicidad para aterrizarlo y que se entienda. Y esto nos llevó a afinar nuestro enfoque en este programa AI First. Y luego tenemos la tercera iteración, donde entra la composición, porque con cada iteración adquieres claridad, adquieres profundidad y también un mayor grado de innovación. Entonces, con esto ahora el trabajo no solo se hace mejor, sino que es transformador, porque evoluciona tu marco en algo que se hace único, accionable y, en definitiva, poderoso. Esta naturaleza compuesta, pues en su esencia nos da una enorme amplificación y consiste en componer valor en diferentes dimensiones, concretamente en 4. A nivel de resultados, porque con cada iteración tienes resultados desproporcionadamente mejores. A nivel de insights, vas descubriendo capas más profundas de significado y claridad. A nivel de aprendizaje, ahora afilas tu proceso de habilidades, de preguntas, de toma de decisiones y de inteligencia, porque tu habilidad de pensar, de adaptarte e innovar crece exponencialmente. ¿Cuáles son los indicadores claves de que estás amplificando? Tu trabajo se siente más inteligente, entonces ahora de repente tienes resultados que es que te sorprenden de su profundidad, que tú no lograrías por ti mismo, por ti misma. Resuelves problemas más grandes que antes para ti eran inviables poder resolver. Ves patrones y puntos de apalancamiento que refinan tu pensamiento y también tu ejecución. Y cada paso alimenta al siguiente. ¿Por qué entonces el efecto compuesto es esta piedra angular que comentamos? Bueno, pues porque se trata de multiplicar. Entonces, a nivel de crecimiento exponencial, de crear ese efecto compuesto, aceleras tus resultados. Evidentemente, tienes mucho más impacto con 10 iteraciones que con 10 resultados aislados. Luego, a diferencia de los prompts genéricos, hay una naturaleza compuesta que asegura que tu trabajo sea único, personalizado y distintivo. Y no solo creas resultados, transformas cómo piensas, cómo aprendes y actúas. Por lo tanto, el paradigma del amplificador es el motor de composición, es en sí el efecto compuesto. No es un proceso, es un motor de efecto compuesto. Con cada input tú te amplificas. De amplificarte adquieres nuevos insights. Y esto pues multiplica tus ideas. Ahora iteras y esto adquiere un mayor grado de refinamiento en tu iteración, lo que te hace más inteligente porque multiplicas tu comprensión. Y de ejecutar obtienes un mayor grado de feedback que te da otro grado de crecimiento. De aquí vienen los resultados exponenciales que se multiplican y no lineales. Con cada ciclo, a su vez, el sistema se hace más sólido, más fuerte, más inteligente y efectivo. Y tú dirás, ¿y por qué esto es importante? Bueno, pues porque el paradigma del amplificador es que no es solo un concepto, es el siguiente nivel de colaboración adherente entre lo que es humano e inteligencia artificial. Transforma cómo piensas, cómo aprendes, cómo creas, acelera tus resultados, compone tu inteligencia y con el tiempo cambia radicalmente tu enfoque, no solo hacia los negocios, sino hacia la estrategia y la innovación. Por eso debes abrazar esta idea del efecto compuesto, que implica en sí el paradigma del amplificador. Y es algo que vamos a trabajar mucho a lo largo del programa de AI First para que llegues a los resultados que te estás proponiendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar entendiendo el paradigma del amplificador? Pues lo que debemos buscar es lo que llamamos en la incubadora Despegue la zona de amplificación. Imagínate por un momento a un atleta en la zona. La zona es ese estado mágico donde todo fluye sin esfuerzo, donde cada movimiento parece casi perfecto, donde los resultados son extraordinarios.
Imagínate ahora poder alcanzar este mismo estado en tu colaboración con la inteligencia artificial. Pues esta es la zona de amplificación. No es un concepto sobre IA, es un estado mental totalmente nuevo, donde tú y la inteligencia artificial estáis trabajando en perfecta sincronía y ahora creáis resultados que por separado sería imposible de obtener. Y dentro de esta zona hay dos dimensiones. Tenemos la dimensión del flujo del momento y la dimensión del efecto compuesto. Entonces, el flujo del momento es como cuando estás tan inmerso en una conversación que te resulta fascinante y de repente, ¡boom!, pierdes la noción del tiempo. Bien, pues en la zona, cuando tú entras en ese flujo del momento, tus ideas, las ideas de la inteligencia artificial se entrelazan y es todo muy orgánico, es natural. No simplemente estás usando la herramienta, es que estás colaborando con un partner que te ayuda a amplificar tu pensamiento. Y el efecto compuesto es esa segunda dimensión de la zona donde cada vez que entras aquí, pues sucede algo mágico. No solo obtienes resultados, estás construyendo tu base de conocimiento y de comprensión y esto crece exponencialmente, como el interés compuesto, pero en el contexto de la inteligencia. Evidentemente, ¿dónde te interesa estar? ¿Dentro o fuera? Dentro, siempre dentro de la zona. Te interesa estar y mantenerte aquí, no fuera. Porque cuando estás dentro, sientes una perfecta alineación. Es casi como si la IA pudiera leer tu mente. Con cada interacción, ahora te sorprenden nuevos insights que no habías considerado. El proceso fluye de manera orgánica sin esfuerzo y los resultados superan radicalmente tus expectativas. Pero cuando estás fuera de la zona, la IA se siente como una mera herramienta. Entonces las interacciones se hacen mecánicas, los resultados, aunque son buenos, no son transformadores y el proceso se acaba viendo como un trabajo, no se siente como un descubrimiento. ¿Y por qué es tan poderosa la zona? Porque transforma de entrada tu pensamiento. No es solo hacer las cosas más rápido, es pensar de manera diferente, hacer conexiones y ver posibilidades que antes eran invisibles. Multiplica tus resultados. Cuando estás en la zona no tienes una mejora lineal, es exponencial y refine tu estrategia. Bueno, refina y redefine, porque empiezas a abordar problemas y oportunidades de manera totalmente nueva. Entonces, ¿cómo entras en la zona? ¿Cómo te aseguras que estás entrando y te estás manteniendo en la zona? Lo primero de todo es tener claridad, porque si no tienes claridad vas a entrar ciego, vas a entrar ciega. Entonces, tener claridad para entrar en la zona con la IA implica que tienes un objetivo específico. Con cada interacción que vas a tener tienes muy claro el objetivo que estás buscando en ese diálogo estratégico con la inteligencia artificial. Visualizas de entrada el resultado que buscas y defines claramente el contexto para que la inteligencia artificial ahora pueda ayudarte a llegar aquí, manteniéndote en la zona. El diálogo debes mantenerlo vivo, no te conformes con una primera respuesta, debes cuestionar, debes profundizar, debes explorar. De hecho, una pregunta constante que debería estar en tu diálogo estratégico con la inteligencia artificial es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Abraza la curiosidad, sé un Sherlock Holmes cuando estás en ese diálogo estratégico con la IA. Sigue hilos que resultan inesperados porque te puedes sorprender hacia dónde te llevan. Explora conexiones que de entrada te sorprenden y da lugar, permite que emerjan nuevas direcciones. Y siempre mantente en impulso, porque la consistencia aquí es clave. Con cada sesión vas a ir construyendo sobre la anterior, entonces acabarás generando un poder acumulativo. Tú sabrás que estás en la zona cuando los resultados te sorprendan de manera constante, cuando después de cada sesión tengas más claridad que de la anterior, cuando empieces a ver patrones, conexiones absolutamente en todas partes y cuando tus ideas y estrategias vayan evolucionando naturalmente. La verdadera magia está en que la zona de amplificación no es una técnica, es una filosofía de cómo vas a trabajar y trabajas con la IA, porque es lo que te permite lograr resultados que transformen tu negocio y tu forma de operar. Entonces, cuando tú entras y permaneces en la zona, ahora puedes desbloquear un nivel completamente nuevo de colaboración humano-AI y llevas tus capacidades y tu impacto a otro nivel. Es como cuando estás jugando un videojuego y vas pasando de niveles. No es solo sobre lo que puedes hacer con la IA, es sobre en quién tú te conviertes en el proceso. Entonces, cada vez que entres en la zona, buscas mejorar tus resultados, pero también evolucionar en cómo piensas, en cómo aprendes y en cómo creas. Y este es el verdadero poder de la zona de amplificación. Te transforma mientras transformas tu negocio. Vámonos con la segunda idea en esta primera clase, la regla del 10-80-10. ¿Qué es? Y por qué es esencial en la era de la inteligencia artificial. Esta regla
para nosotros en la incubadora Despegue es un marco estratégico que redefine cómo interactuamos con la inteligencia artificial para maximizar resultados y divide el proceso en 3 etapas clave, permitiendo que combines la creatividad y el juicio humano con el poder de la IA de manera equilibrada y eficiente. Esta es la piedra angular del paradigma del amplificador porque asegura que cada iteración no solo produzca resultados mejores, sino que te haga más inteligente y efectivo. Entonces, ¿qué es la regla 10-80-10 a nivel práctico? Bien, pues como vemos en pantalla, requiere de varios puntos. El primero es el 10% de entrada, que es tu preparación estratégica, donde estableces las bases para el éxito. Y este es el momento en el que tú debes hacer un trabajo inicial de definir el contexto, los objetivos y los elementos clave que vas a proporcionar a la inteligencia artificial para que los considere antes de comenzar el diálogo estratégico. Este paso va a asegurar que los inputs sean claros, sean estratégicos y se alineen con tu resultado deseado. Si tú, por ejemplo, quieres crear una estrategia de marketing, pues vas a tener que definir el objetivo, ya sea, por ejemplo, pues incrementar tu posicionamiento en el mercado, aumentar tus conversiones. Vas a tener que marcar las restricciones, pues yo no quiero usar descuentos como único incentivo, si va a ser ahora pues crear una campaña, etcétera. Y vas a tener que plantear muy bien cuáles son los elementos clave, pues ya sea tu historia de fondo o el tipo de storytelling que quieres trabajar, etcétera. Una vez tenemos clara ese primer 10% de entrada, ahora viene el 80% que es la parte de exploración y expansión. En esta fase es cuando la inteligencia artificial coge control y hace lo que llamamos el trabajo pesado. Te genera variaciones, encuentra patrones, explora diferentes ángulos y te estructura ideas complejas. Este paso no solo expande tus ideas, te permite desbloquear conexiones que eran inicialmente inesperadas, ampliando tu perspectiva. Por ejemplo, pues la inteligencia artificial puede generar a lo mejor 3 propuestas de campaña, te conecta tendencias del mercado con tus fortalezas y te empieza a sugerir historias que resulten innovadoras. El último 10% es el refinamiento humano. Aquí vuelves a coger el control. Ahora sos tu experiencia y tu juicio para ir ajustando, personalizando y validando los resultados que te genera la inteligencia artificial. Y este paso lo que asegura es que el resultado final sea coherente, relevante y único para tu contexto. Por ejemplo, ajustas el tono, la voz de una propuesta de campaña y lo alineas con la identidad de tu marca. Fíjate que luego tenemos el cuarto elemento, que es el que vemos abajo a la derecha. Es lo que llamamos la base de datos personal. Este es tu conocimiento previo, experiencias, insights. Son la base de ese 10% más poderoso. Cuanto más rica sea tu base de datos personal, mejores serán tus inputs y mejores serán los resultados que obtengas con la inteligencia artificial, porque tendrá una base potente a nivel de contexto personal de ti. Este elemento evidentemente no es estático, evoluciona con el tiempo, porque lo que pasa con cada interacción de la IA es que no solo te produce resultados, es que tú también mejoras tu calidad y tu base de conocimientos. Entonces, esta base de datos personal la irás iterando, así que tú también te vas haciendo más inteligente y evolucionas en ese diálogo estratégico con la inteligencia artificial. ¿Por qué es tan importante en esta era de la IA este modelo? La regla 10-80-10 de entrada te da control en un mundo impulsado por la inteligencia artificial. Te asegura que la IA sea una herramienta que amplifique el pensamiento, no que reemplace el pensamiento para que ahora te hagas tonto. En todo momento te permite mantener la dirección estratégica y aprovechar la capacidad del procesamiento y de la creatividad de la inteligencia artificial como un partner. Por otro lado, te permite enfocar tus esfuerzos a mejor. No estás intentando abarcar todo, te permite concentrarte en lo más relevante. Entonces te proporciona inputs de alta calidad y también refina tus outputs con la experiencia. Esto te reduce a nivel de sobrecarga de trabajo y te asegura que el tiempo invertido pues tenga un impacto máximo. Y luego maximiza el potencial del paradigma del amplificador que hablábamos como primera idea en esta clase, porque con cada iteración no solo produces resultados mejores, sino que mejoras tu capacidad de pensar, de crear y de decidir estratégicamente. Entonces, a medida que sigues este marco, tú te vuelves más eficiente y tus interacciones con la inteligencia artificial acabarán generando un impacto que será acumulativo y exponencial. Veamos el impacto desde el paradigma del amplificador con la regla 10-80-10, porque no es solo un proceso, es una herramienta de aprendizaje y evolución constante. ¿Qué te da? Te da resultados compuestos, porque con cada iteración refinas tus ideas y mejoras la calidad de tus resultados. Tienes un aprendizaje acelerado, porque aprendes a hacer mejores preguntas, identificar patrones y reconocer conexiones que antes no veías.
y te genera no solo una transformación profesional, sino también personal. No solo resuelves problemas, es que estás transformando tu forma de trabajar y de pensar y esto te permite dar un salto a nivel de lo que es tú como individuo. Entonces, la regla 10-80-10 es mucho más que un marco, es un cambio de paradigma para que puedas aprovecharte al máximo de la inteligencia artificial. Te da control estratégico y el enfoque necesario para que de manera constante mejores y tengas un impacto acumulativo. En esta era de la IA, quienes adopten esta regla no solo van a tener mejores resultados, es que van a evolucionar como pensadores y líderes en sus campos. Entonces, ahora que hemos visto la importancia de la regla del 10-80-10, vamos a verla desde una perspectiva práctica. Y aquí vamos a trabajar a nivel práctico un aterrizaje en 3 fases. La primera es la fase de preparación, donde estableces la base. Aquí lo que haces es crear claridad y tener un enfoque para que el 80% que luego venga de la inteligencia artificial sea lo más top que puedes obtener. El propósito aquí es proporcionar la dirección estratégica y el material base, que es tu responsabilidad. Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, nosotros no podríamos pedirle a la inteligencia artificial que nos creara esta formación de AI, que pues hoy, por ejemplo, yo estoy impartiendo aquí con esta primera clase, pues nosotros no podríamos hacerlo a menos de tener máxima claridad de qué queremos lograr, qué ideas son importantes, qué ideas tienen el potencial de dar un giro a nivel de cambio a las personas que están formándose con nosotros en AI First. Si estamos hablando de nuestra estrategia empresarial, pues todo el contexto de dónde estamos, a dónde queremos ir, son elementos importantes en este 10%. Luego, al final de esta clase, hablaremos de cómo crear tu bóveda de conocimiento y es crítico hacer esto bien. De hecho, el material entregable que tienes con esta primera clase te permite ahora trabajar esto con la inteligencia artificial para que cuando empieces tu diálogo estratégico, pues la IA te pueda dar máximo valor en ese diálogo que mantengáis. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave en esta primera fase? Tener controladas las grandes ideas, los conceptos o principios transformadores que anclarán el resultado. Por ejemplo, para nosotros en esta formación, conceptos como el paradigma del amplificador o el marco 10-80-10 son esas grandes ideas. Elementos críticos que no son negociables, es decir, qué es lo que se debe incluir para que el resultado se alinee con la visión y esos son los pilares. El objetivo principal que tú tienes para esa iteración, que es lo que estás buscando, porque es lo que te va a asegurar el enfoque y evitar resultados dispersos. Y los límites contextuales, es decir, ¿qué debe evitar la inteligencia artificial? De definir los límites, pues ahora mantienes el trabajo alineado con la visión. En la segunda fase entramos en la sustracción, que es buscar la simplificación para la claridad. La sustracción trata de eliminar el ruido y de centrarse en elementos esenciales que van a amplificar el valor. Es importante esta fase porque la inteligencia artificial tiene la tendencia de dar siempre de más. Y nosotros tenemos la responsabilidad de quitar, de simplificar, de ir a la esencia de lo que queremos hacer y obtener. Aquí es importante cuando entras en sustracción hacer preguntas. Pues, por ejemplo, si son solo 3 ideas importantes, ¿qué es lo que tú ves? Si hay un factor crítico, ¿qué sería? ¿Qué cosa falta? ¿Cuáles son las 3 ideas más potentes que ves en orden de importancia? Si ahora tuvieras que reescribirlo en 2 líneas, ¿cómo sería? ¿Cuál sería una analogía que explicaría esta idea, mi situación, mi estrategia? Si solo debo hacer una cosa cada día para ejecutar la estrategia y tener un resultado, ¿cuál sería esta cosa? Siempre estás buscando la manera de simplificar en tu diálogo estratégico con la inteligencia artificial para que la sustracción sea sacar la esencia, lo mejor de lo mejor, obteniendo claridad. Te cuento una anécdota, porque nosotros ahora estamos viviendo en la incubadora Despegue una nueva realidad y es que tenemos empresarios que en sus primeros trabajos, planteando nuestra metodología con nosotros, vienen a consultoría con el consultor y el trabajo lo han hecho con la inteligencia artificial. ¿Cuál es el problema? Como el trabajo que han hecho no se ha pensado ni creado por ellos, ahora lo que se crea es un caos, porque de entrada no es suyo y la inteligencia artificial suele poner de más. Entonces lo que acaba pasando es que tienen ideas muy poco ejecutables y muy poco personalizadas a su caso. Por eso esta simplificación es necesaria y es importante de hacer para en todo momento tener esta simplificación y esta claridad. Y esto te da poder en el modelo 10-80-10. ¿Qué elementos clave tienes en esta segunda fase? Pues como estamos viendo en pantalla, marcar reglas de simplificación, cuáles son los principios que guían lo que se queda y lo que se elimina, tener marcos de priorización, cómo determinas qué es más valioso, siempre anticipar o siempre priorizar, más bien, claridad sobre volumen,
asegúrate de que son menos ideas pero más precisas, porque de tener más impacto a un mayor volumen de ideas, evidentemente sacarás más claridad. Y luego trabajar el modelo que nosotros llamamos el modelo o el método, más bien R, que es reducir, es decir, eliminar detalles o tangentes innecesarios, refinar, agudizar el enfoque de lo que queda y reenmarcar las ideas de manera que maximice su claridad y resonancia. Esto como resultado te dará una salida destilada y enfocada para resaltar los insights más potentes. En la tercera fase entramos en la fase de curiosidad, de descubrir insights más profundos. Esta curiosidad convierte a la IA en tu colaborador al involucrarse con resultados para generar nuevas capas de comprensión. Y este enfoque yo creo que nunca podría recomendarlo suficiente. Hay una cantidad de insights, de ideas que nosotros sacamos simplemente de preguntarle a la inteligencia artificial por qué, por qué, por qué. Lo que acabarás descubriendo con la IA es que en tu diálogo van a ir apareciendo patrones de palabras, ideas, conceptos que se repiten. Cuando ves esto, pregunta, oye, has mencionado esta palabra muchas veces sobre mi negocio, ¿por qué ves esto? ¿Cuáles son los elementos clave en esta tercera fase? Preguntar mucho el por qué, detectar patrones, temas recurrentes o ideas en los resultados que puedan señalar puntos de apalancamiento. El refinamiento iterativo, tratar los resultados como materia prima para moldear y refinar, en simplemente verlo como respuestas finales. Y la exploración de los insights, mantenerte abierto a direcciones inesperadas, porque a veces las mejores ideas pues son tangenciales al pronto original. Entonces, al combinar estas tres fases, la preparación, la sustracción y la curiosidad, este marco de 10-80-10 se convierte en una herramienta potente que te permite aprovechar de la IA para amplificar tu pensamiento estratégico y tus resultados. El cuarto elemento, como vimos antes, es tu base de datos personal. Es la piedra angular de ese primer 10%. Es donde residen tus conocimientos previos, experiencias, insights acumulados, es la fuente de tus ideas, es tu contexto y es la dirección que ahora la IA puede amplificar. Cuanto más fuerte, sólido y organizado este contexto, esta base de datos, más poderosa va a ser tu preparación estratégica y mejores van a ser tus resultados. Entonces, esta idea no es solo relevante para los negocios de conocimiento, es relevante para cualquier tipo de negocio. Es algo que todos debéis trabajar como punto de partida antes de comenzar el diálogo estratégico. Si en tus interacciones con la IA trasladas un tema, como por ejemplo guión de ventas, pero en tu base personal de conocimiento, tus conocimientos sobre ventas son muy limitados, tu 10% va a ser muy limitado. Pero si tú buscas entender esto previamente mejor, con tus interacciones, con una mejor base personal de lo que es un guión de venta de impacto, entonces ahora el 10% será de otro nivel. Por ejemplo, en nuestro caso, en la incubadora Despegue y en todas nuestras marcas, nuestro impulso en nuestros negocios es estrategia. Nosotros estudiamos estrategia todos los días, constantemente estamos sumergidos en lo que es la estrategia en el crecimiento de negocio. Creamos frameworks de estrategia. Entonces, ¿qué hace esto? Que cuando creamos material como el de este programa y el de esta primera clase, nuestro 10% en el área de estrategia es muy elevado. Entonces, esto automáticamente hace que el material que nosotros ahora trabajamos y amplificamos con la IA pues evidentemente tenga un impacto radical. Ahora bien, no teniendo esta base inicial, pues el resultado evidentemente será otro. ¿Y qué compone tu base de datos personal? Pues conocimientos y experiencias previas que tienes, tu flujo de información, cómo tú consumes contenido, newsletters a las que te suscribes, autores que lees, documentales, TED Talks que te inspiran en nuevas formas de pensar. ¿Cómo curas si organizas la información? ¿Qué sistemas tienes? Pues a lo mejor utilizas una herramienta como Notion, Obsidia, Craft, Evernote como un segundo cerebro. ¿Y cómo son los métodos de etiquetado, categorización o de resúmenes para ver cómo operas? A lo mejor después de leer un libro, pues tú resumes las ideas clave y luego las etiquetas según relevancia. Pues cómo curas y organizas esta información. Y luego tu segundo cerebro, que es un sistema digital o físico, donde prácticamente tus conocimientos viven, crecen. Pues a lo mejor usas Notion para construir una bóveda de conocimiento personal y aquí tienes notas sobre marcos de IA, estrategias empresariales, ideas inspiradoras. Entonces, esto asegura que tus ideas siempre sean accesibles y siempre están listas para poder integrarse con este proceso del 10-80-10. Entonces, ¿cómo una base de datos personal fuerte amplifica el marco? Pues en el primer 10% viene esa preparación con una base robusta de datos que ahora va a permitir recuperar insights relevantes, conectar ideas de diferentes dominios, proveer a la IA de inputs de mayor calidad.
Por ejemplo, si has curado insights de libros empresariales destacados, de textos y artículos, puedes estructurar una estrategia poderosa para que ahora la inteligencia artificial la expanda. En el 80% hay una exploración con la IA. Una base de datos fuerte asegura que ahora con la inteligencia artificial puedas recibir respuestas más ricas y estratégicas y encontrar conexiones y patrones que se alineen con una base única de conocimientos a ti. Y luego tenemos el último 10% de refinamiento, donde ahora tu base de datos personal te ayuda a validar las salidas en base a ese conocimiento profundo que tú tienes y añadir matices personales o contextos que hagan que el resultado pues, sea verdaderamente tuyo. ¿Por qué la base de datos personal es una ventaja competitiva? Bueno, te da inputs más fuertes y outputs mejores. La acumulación es a largo tiempo, a diferencia de tener un enfoque transaccional, pues una base de datos personal crece en valor, entonces con cada pieza de información que añades, pues ahora hay un mayor valor. Una base para la composición es lo que te da como ventaja competitiva, porque cuanto más fuerte sea tu base de datos, más efectiva va a ser también ahora esa base de composición que tú generas. Pues, por ejemplo, con un vasto conocimiento curado, tus colaboraciones con inteligencia artificial ahora crearán resultados que se construyen constantemente entre sí. Y luego tienes una nueva era de expertise. En este futuro las personas con bases de datos personales bien curadas pues van a destacar como líderes de pensamiento. Tu capacidad para combinar insights personales con la amplificación de la IA ahora te dará una ventaja decisiva. Entonces, ¿cómo construyes y fortaleces tu base de datos personal? Bien, pues de entrada cura intencionalmente. Suscríbete a newsletters, lee autores, sigue pensadores que en todo momento se alineen con tus objetivos. Y captura todo. Puedes usar una aplicación de segundo cerebro, un Notion, Obsidian, Evernote, Craft para organizar todo. Notas de libros, resaltados de artículos, ideas claves. Etiqueta y organiza. Usa categorías y etiquetas que te permitan facilitar la recuperación. Y revisa y refina regularmente tu base de datos para identificar patrones y actualizar entradas con nuevos insights. Vamos a hablar ahora de la base de datos como ventaja oculta. Esta idea explica que la base de datos personal es el combustible para ese primer 10% y sin ella la IA va a tener menos que amplificar. Así que si te llevas una idea importante del framework que hoy estamos viendo en esta primera clase del 10-80-10, es que las personas que tienen una base de datos más completa, potente y amplificada, amplifican múltiples dominios y tendrán una gran ventaja. Entonces, vamos a hablar del lenguaje de la IA, porque esta es la nueva lengua del éxito empresarial. Y es fundamental contemplarla para saber cómo hablar con la inteligencia artificial. Imagínate ahora por un momento que tú y yo hemos viajado a un país extranjero. Todo el mundo a su alrededor habla un idioma que no comprendes. Y aunque las personas están intentando comunicarse contigo, como hay una barrera invisible que te impide aprovechar al máximo las oportunidades que te rodean, no consigues avanzar. Pues así es como muchos empresarios hoy se sienten con la inteligencia artificial. Intentan comunicarse con una de las tecnologías más potentes que hemos visto, pero es que lo están haciendo en un lenguaje que la inteligencia artificial no comprende del todo. Y el resultado es que dejan pasar el 90% del potencial que la IA podría ofrecer. ¿Por qué? Porque la IA no piensa como el humano. La inteligencia artificial tiene su propio lenguaje, tiene su propia forma de procesar la información y de generar valor. Entonces aquí está la clave. Los empresarios que aprenden a hablar IA logran resultados exponencialmente superiores a los que simplemente usan la inteligencia artificial. Así que vamos a explorar los elementos fundamentales de este nuevo lenguaje que está redefiniendo el éxito empresarial. Empezamos con el primer elemento en el alfabeto de la inteligencia artificial, los patrones. La inteligencia artificial no ve el mundo en eventos aislados, sino en patrones interconectados. Es como un maestro de ajedrez que no ve movimientos individuales, ve secuencias completas que conducen a la victoria. Entonces, para la inteligencia artificial todo es un patrón, comportamientos de clientes, tendencias de mercado, secuencias de éxito. Y cuando tú aprendes a ver estos patrones, ahora puedes anticiparte a oportunidades antes que tu competencia. El segundo elemento en el alfabeto de la IA es el pensamiento sistémico, porque la inteligencia artificial no piensa en silos, piensa en sistemas. Ve cómo cada acción genera reacciones en cadena a través de un todo, que es un ecosistema. Es la diferencia entre ver un árbol y comprender el bosque, ¿no? Pues sus ciclos, sus interdependencias, su evolución conjunta, esto es lo que te da.
Otro elemento clave en el alfabeto de la inteligencia artificial es el pensamiento compuesto, porque la IA no piensa en términos lineales, sino exponenciales. Cada interacción construye sobre las anteriores, creando ese efecto compuesto que multiplica. El pensamiento emergente, la IA no sigue guiones rígidos, lo que hace es permitir que las soluciones emerjan en una interacción de múltiples variables, al igual que un río, ¿no?, que encuentra su camino natural y no fuerza una dirección. Insights es otro elemento clave en el alfabeto de la inteligencia artificial, porque de hecho la IA es una máquina de generar insights. Busca conexiones profundas que revelan oportunidades ocultas. No simplemente procesar información, es descubrir relaciones significativas que el ojo humano pasaría por alto. Probabilidades. A la inteligencia artificial le encantan las probabilidades, no piensa en términos absolutos. Cada decisión es un cálculo de posibilidades, se basa en datos, en patrones históricos. Es como un meteorólogo del éxito empresarial, no puede predecir con certeza, pero te puede indicar dónde es más probable que llueva la oportunidad. Reglas binarias. La IA opera en base a reglas claras, decisiones binarias. Aquí no hay zonas grises. Cada input genera un output específico y esta claridad permite una ejecución precisa y resultados más predecibles. Cascadas. La inteligencia artificial entiende cómo una decisión desencadena una serie de eventos en cascada, como el efecto dominó. Una acción estratégica bien planificada desencadena una serie de resultados positivos en cadena. Y luego están los datos, que para la inteligencia artificial son el nuevo petróleo. Cada interacción, cada resultado, cada feedback se convierte en combustible, siempre con el propósito de que este combustible permita mejorar tus decisiones futuras. Entonces, aquí nos encontramos ante la verdadera oportunidad. Los empresarios y las empresarias que aprendan este nuevo lenguaje no solo van a usar la IA como una herramienta, es que la van a convertir en una ventaja estratégica que amplificará cada aspecto del negocio. Y esta es la diferencia entre usar un traductor de bolsillo y ser verdaderamente bilingüe. Uno te permite una comunicación básica y el otro te permite negociar, persuadir, crear valor en un nuevo mercado. Entonces, vamos a profundizar en los patrones, porque son la base del nuevo lenguaje con la IA. Este es quizá el elemento más crucial en este nuevo lenguaje estratégico. Los patrones son, entre comillas, las palabras con las que la IA construye su comprensión del mundo. En la era de la inteligencia artificial, los patrones son mucho más que repeticiones. Es una red viva de conexiones significativas. ¿Qué revelan estos patrones? Relaciones ocultas entre eventos que aparentemente no están relacionados. Puntos de inflexión que marcan cambios, ya sean tendencias, en comportamientos, oportunidades emergentes que surgen de la intersección de múltiples factores y también señales débiles que están prediciendo un cambio futuro. Imagínate ahora que miras un río. El observador casual ve fluir el agua, pero alguien que entiende los patrones ve remolinos que indican la profundidad del río, ve dónde se encuentran las corrientes, ve dónde hay señales sutiles que predicen un cambio en el flujo. Pues así es como debes ver los patrones con la IA en el contexto de tu negocio, de tu industria, de tu mercado, no como eventos aislados, sino como un sistema vivo de patrones interconectados que te van a revelar oportunidades y te van a predecir cambios antes de que sean evidentes. Entonces, si analizamos los patrones en acción, ¿cómo los utilizamos? Bueno, yo te voy a compartir cómo nosotros los hemos utilizado en nuestra estrategia para aterrizarlo. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos concretos de cómo los patrones nos han guiado en lo que ha sido nuestra evolución estratégica. Empecemos por un patrón de conversión que vimos. De entrada, analizando nuestros datos el año pasado, vimos un patrón fascinante. Y es que los proyectos que tenían mejores resultados y más venían a nosotros eran proyectos que a lo largo de nuestro proceso interactuaban con dos personas diferentes en nuestro equipo. Este insight nos llevó a rediseñar nuestro proceso de selección de proyectos y ahora proyectos que se presentan a la incubadora Despegue tienen dos contactos con dos diferentes consultores, con dos propósitos y dos expertises diferentes para poder realmente tener un resultado de una mejora significativa en la calidad de proyectos que se seleccionan y pasan nuestro proceso para entrar en el programa Despegue. A nivel de un patrón de demanda emergente, nosotros observamos un patrón consistente y es que un número significativo de coaches, consultores, expertos iban entrando mes a mes en Despegue. Y este patrón nos reveló una necesidad no atendida en la industria. Esto nos llevó a crear Triad, que es nuestra formación específica para negocios de conocimiento y es una formación muy concreta para este segmento.
Otro patrón que nosotros encontramos fue a través de un escalamiento natural, porque de hecho el éxito de Triad cuando lo lanzamos no fue el fin del patrón, fue el inicio. Vimos que había tanta facilidad de llenar las plazas de Triad que esto nos reveló una oportunidad más grande y nos llevó a lanzar Influence, nuestra propia comunidad de expertos. Entonces, viendo que luego el 80% de las personas que entraban en Influence se inscribían a nuestro programa AI First, que es el programa en el que estamos, confirmamos otro patrón emergente, que fue el patrón de demanda recurrente. Al tener esta respuesta de AI First, vimos un patrón claro de una demanda sostenida. ¿A qué nos llevó esto? Pues a estructurarlo como un programa recurrente, donde ahora tenemos lanzamientos trimestrales de cortes y ofrecemos nuestro programa AI First de la mano de un consultor de la incubadora Despegue. Otro patrón que vimos fue la necesidad de control. A raíz de lo que comentaba anteriormente, ver que nuestros clientes están usando ChatGPT con nuestra metodología propia y no están teniendo los resultados que podrían tener, este patrón nos ha llevado a una decisión estratégica, que es crear nuestra propia plataforma de inteligencia artificial y entrenarla con nuestra metodología, con nuestro expertise, con nuestro know-how y con nuestros casos de éxito. Entonces, lo fascinante de los patrones es que constantemente emergen en un negocio y la verdadera ventaja estratégica no está en verlos, está en identificarlos temprano, en entender las implicaciones, en apalancarse de manera efectiva en ellos y en convertirlos en ventajas competitivas. Y cada uno de los ejemplos que hemos visto aquí pues muestra cómo un patrón bien identificado se puede convertir en una oportunidad de crecimiento estratégico, porque no es simplemente una tendencia, son señales, son indicadores que interpretados de manera correcta pueden dar un giro en la evolución de un negocio. En esencia, los patrones son el código fuente de la rentabilidad estratégica. Es la forma en la que la IA descifra el presente y anticipa el futuro. Entonces, ahora vamos a centrarnos en las conversaciones con la inteligencia artificial. Imagínate por un momento dos tipos de conversaciones. La primera es pedir la dirección en la calle. Haces una pregunta, obtienes una respuesta, aquí termina todo, es útil, entiendes dónde está la dirección de la calle, pero es muy limitada. Y luego el segundo tipo de conversación es una conversación profunda, donde cada intercambio con un mentor que tienes al otro lado está construyendo sobre la anterior. Entonces las ideas se entrelazan, emergen insights que ni tú ni el mentor hubierais tenido o descubierto por separado. Esta es la diferencia entre un enfoque transaccional a nivel de conversación y un enfoque acumulativo a nivel de conversación, que es en este caso lo que buscas con la inteligencia artificial. Las personas creen que el camino es el prompt, cuando el camino es un proceso acumulativo de conocimiento e interacción. Entonces, es fácil caer en la trampa del prompt. Escribes una pregunta, obtienes una respuesta y empiezas desde cero. Es como si construyes una casa poniendo un ladrillo, derribas el ladrillo y vuelves a poner otro ladrillo en su lugar. El problema, evidentemente, es que este mindset no funciona. Desperdicias el verdadero poder de la IA. Hay un lugar para los prompts. De hecho, este programa de AI First evidentemente contempla los prompts. Y aquí te vamos a entregar una serie de prompts importantes, pero el peso de tus interacciones es un diálogo estratégico que tú vas creando, porque es lo que da lugar al enfoque acumulativo y al poder del conocimiento compuesto. Y esto es radicalmente diferente. Aquí generas una interacción que añade un nuevo piso, al igual que lo harías pues, en un edificio. No empiezas desde cero, construyes sobre una base cada vez más sólida. Y el resultado es ese crecimiento exponencial en claridad, en comprensión y en resultados. Entonces, ¿por qué la acumulación cambia el juego? Porque el contexto se multiplica, con cada conversación añades una nueva capa de contexto, los insights se agudizan, con cada iteración la comprensión se profundiza y tú construyes una biblioteca estratégica, porque el conocimiento acumulado no desaparece, se convierte en tu ventaja competitiva. Entonces, esto al final del día es un efecto multiplicador, que es justo lo que da fuerza al paradigma del amplificador. Volvemos a la idea. Imagínate que construyes una torre. Si lo haces con prompts aislados, nunca pasas del primer piso. Pero con el enfoque acumulativo, cada interacción añade altura a tu torre. Y esto es crucial porque ahora el proceso evoluciona naturalmente y con cada insight te adaptas y vas a una siguiente iteración. La base del conocimiento acumulativo se convierte en una ventaja única a ti. Y no solo obtienes mejores resultados, evolucionas, transformas tu forma de pensar y de operar. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Pues en lugar de preguntar ¿cómo puedo mejorar mis ventas? Un enfoque acumulativo ahora se vería en una primera iteración pues en explorar patrones actuales de tus ventas. En una segunda iteración profundizar en los insights que descubres alrededor de los patrones actuales en tus ventas.
En una tercera iteración, desarrollar estrategias que se basen en estos patrones. En una cuarta iteración, refinar y optimizar en base a lo que has aprendido. Fíjate la diferencia de cómo se ve esto a nivel práctico. Con cada paso aquí construyes sobre la anterior, creas una estrategia rica y efectiva que sería imposible con prompts aislados. Entonces, el verdadero poder del enfoque acumulativo no está solo en los resultados inmediatos, está en la transformación de tu capacidad estratégica. Con cada conversación te haces más inteligente, con cada iteración afilas tu pensamiento y con cada ciclo expandes tu comprensión. No estás solo usando la IA, estás evolucionando con ella. Así que en la implementación nos centraremos en dos áreas clave. Para poder llevar esto a nivel práctico de ejecución, vas a necesitar un equipo de coaches y vas a necesitar crear tu bóveda de conocimiento. Imagínate tener a un equipo de asesores estratégicos disponibles para ti, 24 horas al día, 7 días a la semana, y cada uno está especializado en un área crucial de tu negocio. Estos son los coaches AI que vamos a crear. Son conversaciones especializadas que tú mantienes con la inteligencia artificial en base a un propósito específico. Por lo tanto, a lo largo del programa AI First, los coaches básicos que vas a necesitar crear y crearás ahora tras esta primera clase son los siguientes. El coach de insights y patrones, que va a ser tu coach principal para encontrar patrones y descubrir insights. Este será tu punto de partida cuando tengas una idea incompleta en tu mente. Y aquí iniciarás un diálogo sobre la idea para poder transformarla de intuición a una idea concreta y un insight. Recuerda que es muy importante que tengas Cloud en el móvil, porque muchas veces querrás hablar con tu coach de patrones y de insights y el móvil lo vas a utilizar mucho para entrar en este diálogo estratégico cuando no estés delante del ordenador. Otro coach que vas a crear es el coach estratégico, que va a ser el coach general para tu proyecto. Aquí constantemente actualizarás los insights, la información que vas obteniendo de otros coaches, para poder definir la estrategia con este coach e ir iterando tu estrategia de manera continua. Luego tenemos el coach táctico, que va a ser tu referente a nivel de ejecución, ya sea optimización en landing pages, ideas, campañas, se enfoca también incluso en generar flujo de caja y siempre se alineará con la dirección estratégica. Y luego tendrás el coach de sistemas, que sobre todo utilizarás a partir de la cuarta clase de AI First, porque en la cuarta clase veremos cómo diseñar sistemas para limitar riesgos en tu negocio y poder tener un plan estratégico. Estos sistemas te permitirán crear y proteger valor y mejorar tus flujos de trabajo y procesos existentes. ¿Por qué varios coaches? Porque quieres crear una base de datos específica con cada chat dependiendo del tipo de información. Y esto te permitirá crear una base de conocimiento donde los insights se multipliquen, evitando la mezcla de contextos diferentes y facilitando referencias precisas y relevantes. Los coaches son una extensión fundamental del concepto de la zona de la amplificación. Actúan como catalizadores, te dan claridad y dirección, te permiten iterar tu refinamiento, hacen que ahora tu curiosidad se potencie y te permitan tener una sostenibilidad acumulada. Herramientas de implementación. Bueno, pues como parte del programa nosotros te vamos a proporcionar prompts específicos ya desde esta primera clase para que puedas empezar con esta fase de implementación. También vas a tener con esta clase adjunto aquí una lista de preguntas que te facilitarán el trabajo con la IA. Tendrás también una lista de prompts y de propósito que vas a tener que subir a la inteligencia artificial. Prompts base para empezar el diálogo estratégico con la inteligencia artificial. El prompt de lo que va a ser el análisis inicial de claridad personal para analizar tu información e identificar patrones clave, puntos ciegos, oportunidades de crecimiento. Y luego prompts para cada uno de los coaches. El prompt para el coach estratégico, el prompt para el coach de patrones e insights, para el coach táctico y para el coach de sistemas. También tendrás un prompt para poder crear tu bóveda de conocimiento. El propósito aquí es dar contexto estratégico a la inteligencia artificial a través de información inicial cargada a nivel de metas, logros, debilidades, visión del negocio. Entonces, ¿qué es la bóveda del conocimiento y por qué es tan importante? La bóveda del conocimiento es tu base de datos. Esto es toda la lista de prompts y el propósito que vas a tener con cada prompt que tienes adjunto con esta primera clase. Y volviendo a la idea de la bóveda de conocimiento, esta va a ser tu base de datos personal, estratégica, es el contexto fundamental que le das a la IA para que todas tus interacciones sean profundas y relevantes. Es como darle a la IA una comprensión profunda de tu negocio, de tu experiencia y tus objetivos. Y es crucial porque, claro, imagínate si ahora tú tienes un asesor y cada vez que quieres hablar de tu negocio empiezas de cero la conversación, pues sería agotador y la conversación sería muy superficial, no podrías ahondar. La bóveda evita esto.
Tienes a un asesor que ya conoce todo sobre ti, tu negocio y permite conversaciones mucho más estratégicas y valiosas. Entonces, ¿qué debes cargar a la IA para crear tu bóveda de conocimiento? ¿Qué es lo que tienes también adjunto con esta primera clase? Aquí vas a subir insights personales a nivel de metas, logros en los últimos mínimo 5 años e incluirás tanto éxitos como fracasos. Veremos también puntos clave de inflexión importantes, tanto buenos como malos. Un contexto breve de cada uno de ellos y qué cambio ha surgido y has aprendido en ese momento. El sistema operativo personal, tus fortalezas, tus debilidades, preferencias, hábitos que tú tengas de trabajo, lo que normalmente evitas o no te gusta, un historial de rendimiento a nivel de roles, de actividades que has hecho en el pasado. Visión del negocio, métricas, ventas, ingresos actuales, estructura, tamaño de equipo, línea de productos, de servicios, posición que tienes en el mercado, tu competencia, patrones de crecimiento o cambio en los últimos 12 meses. Harás un resumen de tus competidores para proporcionar un contexto adicional para el descubrimiento, incluyendo un breve resumen pues, de unos 3 competidores en tu industria. Y esto ayudará a la inteligencia artificial a identificar fortalezas únicas, brechas y oportunidades para tu negocio. Entonces aquí cargarás quiénes son esos 3 competidores top que ofrecen, que hacen bien. Pues por ejemplo, este es mi competidor, esta es su oferta, esta es su fortaleza y este es el problema o desafío más importante que enfrento actualmente en el negocio o a nivel personal. Haciendo esto, ¿qué es lo que vas a obtener? Pues vas a detectar patrones de rendimiento personal, vas a detectar tu ADN de éxito, fortalezas ocultas, ritmos naturales que tú tienes de productividad, oportunidades de optimización a nivel de energía. Adquirirás un mapa de puntos ciegos, de patrones de decisión recurrente, de puntos de apalancamiento perdidos, donde subinviertes tu energía o sobreinviertes tu energía y ventajas naturales que no estás utilizando. Rutas de aceleración de crecimiento para acelerar tu aprendizaje y combinar habilidades que ya tienes. Veremos también brechas de conocimiento y atajos de desarrollo y un marco de protección personal. Pues requisitos para tu gestión de energía, necesidades a la hora de proteger tu enfoque, patrones de recuperación o brechas en el sistema de apoyo. Entonces, antes de terminar esta clase y para maximizar el valor de lo que hemos visto hoy aquí, ¿qué te recomendamos? 3 pasos clave. Revisa el material. Vas a tener que ver esta clase varias veces. Personaliza los conceptos, coge la idea principal y conéctala con tu contexto. Pues cómo aplicar el 10-80-10 en tus procesos actuales, dónde podrías implementar la mentalidad del amplificador, qué patrones estás empezando a ver en tu negocio. Y comienza con la implementación. Tras ver esta clase varias veces, sube los prompts para el diálogo estratégico, el análisis inicial, para elaborar ese marco de colaboración con la IA. Configura tus coaches, el coach estratégico, el coach de patrones y de insights, el coach táctico, el de sistemas, con los respectivos prompts que tienes aquí adjuntos a esta clase, ajustando según las prioridades. Y luego trabaja el prompt para la bóveda de conocimiento, para asegurarte de cargar datos clave que en todo momento personalizan las interacciones con la IA. Importante. A la hora de empezar tu diálogo estratégico con la inteligencia artificial, debes tener en cuenta el protocolo de salida. Esta es una herramienta esencial para ir consolidando y preservando todo el conocimiento que generas con tus AI coaches. Es uno de los prompts que de hecho tienes a tu disposición como material adjunto con esta primera clase. ¿Qué te permite el protocolo de salida? Guardar insights, patrones y estrategias para asegurar que luego puedes retomarlo fácilmente, ya sea en otro sistema de AI o en futuras sesiones con otros coaches. ¿Cuándo debes usar este protocolo de salida? De manera periódica, deberías ir haciendo un resumen al finalizar cada etapa o fase importante del programa para que no pierdas contextos ni avances. Al finalizar un proyecto, captura el progreso para luego prepararte hacia nuevas aplicaciones o análisis. Y antes de cambiar sistemas, si planteas trasladar tu trabajo a otra inteligencia artificial, pues este protocolo te garantiza una transición sin interrupciones. De esta manera, aseguras continuidad, preservando el contexto y los insights acumulados, vas facilitando nuevas interacciones y construyes tu base de conocimiento. Piensa que el verdadero poder del protocolo está en la acumulación de conocimiento. Si tú lo utilizas de manera consistente, pues más rico y estratégico será tu progreso. Para facilitar, quiero terminar esta primera clase con esta idea. No se trata de usar la IA como una herramienta más, sino de crear una verdadera colaboración estratégica que multiplique tus resultados. Así que ahora que hemos concluido esta primera clase, toca empezar a crear tu bóveda de conocimiento y a poner en marcha todos los prompts que tienes aquí para empezar a marcar
cómo va a ser ese diálogo estratégico con los diferentes coaches con los que vas a trabajar. Un saludo y nos vemos en la siguiente clase.